Si entraste a este video es que quieres ser artista, pero lo que no sabes es cómo ser un artista. Bueno, déjame que te lo explico. Me llamo Mariano y soy artista desde hace 4 años, tal vez un poco menos. Una cosa muy loca es que no coloreo, todavía no lo aprendí, la flojera la verdad, pero bueno. Bueno, pues en este video vamos a ver materiales, hojas, lápices, cómo empezar y cómo practicar. Qué necesitas y qué no necesitas en lo absoluto para empezar a dibujar. Hola. Espera, ¿cómo no era el café, boludo? Bueno gente, en primer lugar vamos a comenzar con los materiales de dibujo, ¿ok? Vamos a comenzar con lo más sencillo, que de hecho son los lápices de dibujo. Estos se dividen en diferentes graduaciones de lápices, es decir que algunos son más oscuros que otros y otros son más claros que otros, ¿ok? La mayor parte de los materiales los he explicado en otro video, pero está más o menos mal editado. Pero en sí, los lápices que yo recomiendo para empezar son los lápices 2H o HB, los que son más normales para empezar a dibujar y los que normalmente utilizas en la escuela. Después, en las gomas de borrar tenemos la goma de borrar común y realmente no es que necesites nada más lejos de eso. Solamente te voy a mencionar que existe la goma de borrar moldeable, que esta simplemente cambia su forma a como vos quieras y bueno, borra esa goma en la forma en la que vos quieras borrar. O sea, es una goma moldeable, lo dice todo su nombre. Ahora, si no te gusta la opción de los lápices, puedes irte con los portaminas, y los portaminas tienen diferentes graduaciones, es decir que la punta del portaminas es más grande o más pequeña dependiendo de cuál portamina compré. Por ejemplo, el portaminas de acá es un portaminas 0,7 milímetros y a mí realmente me queda bastante cómodo, pero los portaminas más comunes son los 0,5 milímetros, ¿de acuerdo? Y también hay portaminas que son mucho más grandes, como el portaminas 0,9 milímetros o 2 milímetros. Yo tengo uno de 2 milímetros, pero no lo tengo acá, así que no se los puedo mostrar. Ahora sí, el tema de las hojas para empezar a dibujar. Yo recomiendo que como principiante vos empeces dibujando en cuadernos baratos. ¿Por qué yo te digo en cuadernos baratos? Porque así vos vas a perderle el miedo a querer completar o hacer un dibujo bueno o un dibujo malo. En su mayoría, si sos un principiante, van a haber muchos dibujos malos, pero que a vos no te estrese el hecho de haber comprado un cuaderno muy caro y que lo esté llenando de dibujos malos, vamos a decirlo así, entre muchas comillas. De hecho, es todo un proceso el hecho de dibujar. Lo que yo hago para hacer un cuaderno muy barato, vamos a decirlo así, es que yo compro la resma de hoja de fotocopia, de esas que son de las impresoras, y compro la resma completa y después voy a otra papelería que no sea en la que yo compré eso, porque si no soy terrible rata. Pero lo que yo hago es que voy, las compro y después voy a otra fotocopiadora y digo, bueno, de acá divido la resma de hojas y digo, bueno, pues estos van a ser mis cuadernos. Entonces agarro y mando a anillar las hojas que yo seleccioné o agarré para que yo haga mis propios cuadernos, y así terminas como un cuaderno como este. Y es bastante barato porque sacas al menos 5 cuadernos de 100 hojas más o menos. Lo más recomendable siempre es que empeces con materiales baratos y que no te cuesten mucho. Así vos no te sentís culpable de lo que estás haciendo y tampoco te vas a sentir culpable si estás dibujando bien o si estás dibujando mal. Ahora, unos ejercicios que yo te recomiendo bastante antes de empezar son ejercicios que nos van a ayudar para coordinar la mano y el ojo a la hora de dibujar. Por eso yo te recomiendo que en un cuaderno vos agarres y hagas líneas verticales, líneas horizontales, todas rectas, por ejemplo, para empezar a soltarte a la hora de querer dibujar. Y también te recomiendo que hagas líneas onduladas, que hagas círculos, que hagas cuadrados, y que si quieres ir un paso más adelante, bueno, pues dibujes figuras geométricas simples, ok, como cilindros, como cuadrados, como rectángulos, y que lo dibujes, por ejemplo, en perspectiva, o que dibujes diferentes objetos alrededor tuyo, como este mate de acá, y que, por ejemplo, vos digas, bueno, dentro de este mate, bueno, este mate tiene una figura más o menos cilíndrica, y dibujas el mate como un cilindro en más o menos perspectiva y listo. Pero lo más recomendable es que ganemos soltura al dibujar con la mano, básicamente. Entonces es recomendable que hagas muchas repeticiones de muchos ejercicios de YouTube, que hay un montón también, más allá de lo que también he dicho yo en este video. Otras aclaraciones para aquellos que son principiantes es que te animes a dibujar en grande, y es que ya compramos un cuaderno barato, bueno, ahora vamos a dibujar en grande en ese cuaderno barato. No hagamos muchos dibujos pequeños, porque en lo personal para mí no sirve mucho dibujar en pequeño, ya que no ganas soltura al querer hacer un trazo de cualquier dibujo. Básicamente estás dibujando muchas líneas pequeñas que no van a aportar mucho a tu habilidad de dibujar, ya que son
son líneas pequeñas y la mayoría de las líneas copadas son las líneas que son largas y grandes, maldición. Bueno, después una recomendación sencilla es que, bueno, pues cuides tu postura desde el principio, es muy importante, te va a salvar la vida, pero es que básicamente estés con la postura recta, no estés así. Así que, bueno, busca tener una postura recta. Un consejo importantísimo es que también dibujes entre 15 y 30 minutos cada sesión. Es decir, que cuando te pongas a dibujar, dibujes entre 15 y 30 minutos, como la técnica Pomodoro, porque básicamente eso lo que va a hacer es que va a mejorar nuestra calidad de atención a lo largo del día. Es como sostener la mayor cantidad de tiempo posible nuestra atención a lo largo del día. En vez de dibujar 2 horas, porque podríamos hacer esto. Podríamos dibujar 2 horas, pero después de dibujar esas 2 horas continuas, seguidas y sin descanso, vamos a estar completamente rotos, cansados y, no sé, hechos puré. Pero si nosotros dibujamos 15, 30 minutos, dibujamos 15 minutos, descansamos 5, 15 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 5 minutos, bueno, vamos a poder mantener a lo largo del día mucha más cantidad de dibujo y mucha más cantidad de tiempo dibujando. Y para aquella gente que sea de nivel intermedio o que sea principiante, que quiera pasar a un nivel intermedio, yo lo que recomiendo es que practiquen lo que son los fundamentos del dibujo. Los fundamentos del dibujo son aquellas cosas que si nosotros las practicamos nos van a dar una devolución, digamos, de cantidad de cosas que podemos dibujar mucho más grande que, por ejemplo, simplemente aprender a dibujar pelo. Entonces, estos fundamentos son la perspectiva, la construcción, la anatomía, la luz y la sombra, el color, el diseño y el storytelling, ¿ok? Básicamente yo las que considero más fundamentales son la perspectiva, la anatomía y la construcción, pero todas son importantes en cada uno de sus lugares correspondientes en el mundo. Para practicar estos fundamentos, lo más apropiado es que yo te recomiende que veas mis tutoriales, pero no tengo tantos tutoriales de todas las cosas, así que yo te recomiendo que veas tutoriales en internet, sea en inglés o sea en español, que traten sobre estos temas de acá, por ejemplo. No vamos a profundizar mucho en estos temas porque simplemente es mencionarlos y es una guía para principiantes, o sea, no va más allá de eso. Y ahora llegamos al paso final o el último paso de todos. ¿Qué hacer después o cómo autoplanear o autocriticarnos a la hora de dibujar? O sea, básicamente cómo ser autodisciplinados. Había una palabra para todo esto. Cómo medir nuestro propio aprendizaje, ¿ok? Con esto de medir nuestro propio aprendizaje es que nosotros aceptemos los errores nuestros y que, bueno, pues aprendamos de nuestros propios errores. Lo que yo recomiendo hacer es que, en primer lugar, busques algún feedback o alguna opinión externa sobre tus dibujos o las cosas que vos haces. Es lo más fácil, de hecho es la forma más fácil de encontrar algún criterio diferente al tuyo a la hora de dibujar y que te puede decir, che, mira, esta cosa está mal o esto está mal. Y si son dibujantes u otros artistas, muchísimo mejor porque también tienen mucho criterio, y si saben más que vos, mucho mejor porque saben más que vos. Pero más allá de eso, también podés vos autorregularte a vos mismo y, por ejemplo, decir, bueno, si vos ves que hay una cosa que a vos no te gusta o que no te sale o que no te está cerrando, pues vayas y anotes que no te está gustando hacer tal cosa. Entonces, como no te gusta, por ejemplo, dibujar piernas o no te están gustando cómo dibujar las piernas, bueno, el siguiente paso es agarrar y estudiar la anatomía de las piernas. Y esa es una forma más o menos sencilla, vamos a decirlo así, de más o menos autorregular nuestro aprendizaje. O aprender cosas nuevas o refinar aquellas cosas que estamos aprendiendo. Ahora sí, no es recomendable que vayas y ataques todas las cosas al mismo tiempo. Es decir, es muy recomendable que vos, si no dibujas, por ejemplo, todo el torso o todo el cuerpo humano, pero sí sabes, por ejemplo, construir lo que es hacer el maniquí básico, bueno, pues lo recomendable es que empieces, por ejemplo, aprendiendo toda la anatomía del torso y nada más que del torso. Lo que es esta parte de acá adelante y los brazos, cero, ni bola. Pero que vos aísles cierta parte de lo que vos quieras aprender y que aprendas esa cosa y después saltes a la siguiente. Bueno, gente, y eso ha sido todo por este video de acá. Espero que les haya servido mucho y que les haya orientado lo suficiente para empezar todo lo que es el mundo del dibujo y todas estas cosas más. Si quieren hacer algún tutorial, si quieren que yo sepa hacer algo, si quieren que yo haga algo o algo por el estilo, bueno, pues vayan a los comentarios y suelten lo que quieren que haga y ya está. No hay mucho más, no hay más nada que decir. Nos vemos y mucho beso. Chao.